Chechere José Manuel Camargo Abapori, Chañemboe Pirañemoña Aregua. La Universidad Indígena Boliviana Comunitaria, Intercultural y Productiva del Unibol Guaraní Apiahuiquitumpa está ubicada en el territorio indígena guaraní de la comunidad de Ibo, municipio de Macharetí, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. Se encuentra la carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura, creada para formar profesionales en piscicultura con un alto nivel técnico, científico y productivo, teniendo como instrumento la investigación, los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Por esta razón, se crean los módulos piscícolas para el desarrollo de las clases teóricos y prácticos, aplicándose así el 60% práctico y el 40% teórico. La carrera de Ingeniería en Agricultura cuenta con un módulo piscícola, la cual está compuesto por 5 áreas: área de reproducción, área de producción, área de investigación, sistema acuapónico y sistema RAS. El área de producción cuenta con 4 pozas, las cuales están diseñadas para la producción de carne y pescado, con capacidad de 500 a 1000 kilogramos anuales de carne de pescado. El sistema RAS es un sistema de producción intensivo, con estanques circulares. En menor cantidad de espacio, mayor producción de carne y pescado. Reduce el uso del agua y disminuye la contaminación al medio acuático. En el área de investigación cuenta con 5 pozas, las cuales están destinadas para realizar investigaciones en el área histícola, para realizar tesinas y tesis. Nuestro ambiente de acuariofilia fue establecido en el año 2017 con el objetivo de articular y fortalecer los contenidos aprendidos en las asignaturas durante la formación académica. Este entorno alberga lo que son especies nativas e introducidas. En las especies nativas contamos con lo que es el chere, el chipichipi, además de la sardina. En las especies introducidas tenemos lo que es el patacio, el telescopio, está lo que es el cometa y las tortugas acuáticas. La acuariofilia no solo se centra en lo que es el mantenimiento de los peces, sino que también busca recrear un ecosistema acuático artificial que promueva el comportamiento natural de las diversas especies acuáticas. Mi nombre es Gabriel Marroyo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Piscicultura, pertenezco a la Nación Guaraní. En este momento nos encontramos en el Museo de la carrera de Ingeniería en Piscicultura, la cual fue fundada en el año 2015 con ayuda de los docentes y los estudiantes, con la finalidad de conservar las especies nativas de Bolivia provenientes de las 3 cuencas, como son la cuenca amazónica, la cuenca del Plata y la cuenca altiplánica. Con las especies provenientes de la cuenca amazónica contamos con especies como ser el paiche y el surubí, por mencionar algunas. En cuanto a la cuenca de Plata, contamos con especies como son el sapo, el dorado y el pacón. Por el lado de la cuenca altiplánica contamos con especies como ser la pucha marrón y el pejerrey, así como también contamos con especies marinas como ser las rayas y el calamar. Como ya antes lo mencioné, la finalidad de este museo es conservar las especies nativas de Bolivia y al mismo tiempo demostrar lo rico y diverso que es nuestro país en cuanto a las especies típicas. Es un honor dar prioridad específica a la producción piscícola en la carrera de Ingeniería en Piscicultura de la Unibol Guaraní. Este proyecto educativo no solo nos refleja el compromiso que tenemos con el medio ambiente acuático y el desarrollo sostenible, sino también la integración de saberes y conocimientos ancestrales, nuestra identidad cultural en el marco de enseñanza y aprendizaje con base al modelo educativo sociocomunitario productivo, que es el pilar fundamental de nuestra formación académica. La piscicultura que hoy se refleja es el resultado de la concepción integral en donde lo académico y lo productivo se entrelazan con la sabiduría indígena. Este enfoque, que valora profundamente los conocimientos heredados por los pueblos originarios, nos permite no solo aprender técnicas modernas sobre la piscicultura, sino también rescatar las prácticas tradicionales de nuestra cultura en generaciones. ¿Por qué decidí estudiar la carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura?
piscicultura? Porque nos permite a nosotros los estudiantes a reconectarnos y fortalecer la relación entre los pueblos indígenas y su entorno natural. Por su potencial productivo y económico. Porque es el futuro del desarrollo económico de nuestro país, ya que puedes emprender y generar empleo. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimiento científico y técnico en áreas clave como biología acuática, ecología, nutrición de peces y sostenibilidad. Porque me gusta preservar el ecosistema acuático. Esta carrera no solo ofrece mejorar la economía y el bienestar social de las comunidades, sino que también permite recuperar los saberes ancestrales y combinar los conocimientos tradicionales con la tecnología moderna. Posiciona al estudiante como agente clave en la protección del medio ambiente y en la formulación de políticas públicas que promuevan un desarrollo integral y la cultura originaria. ¡Sabiduría y cultura!